Revelarse es un verbo con un significado amplio y complejo que se utiliza para describir la acción de ir en contra de algo o alguien que se considera superior o dominante. Su significado exacto puede variar dependiendo del contexto en el que se utilice. El verbo revelarse tiene una connotación positiva en algunos casos, ya que puede asociarse con la lucha por la justicia o la libertad. Sin embargo, en otros casos puede tener una connotación negativa, ya que puede asociarse con la violencia o el desorden. En el programa de hoy quisiera mostrar la rebelión del ser humano hacia Dios y sus leyes, pero también quisiera hacer una rebelión hacia la rebelión en la que el hombre transita. Parece un juego de palabras solamente, pero no lo es. Sin salir del país, quisiera llevarle a reflexionar sobre la forma de vida que estamos enfrentando como sociedad, donde en cada uno de los puntos que expresa la ley de Dios han sido refutados por el hombre en una rebelión profunda hacia todo lo que viene de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2:2 dice: que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Hasta ahí el pasaje. Este pasaje ya lo hemos leído en otros programas y parece necesario explicar solo un poco más, con un poquito más de detalle tal vez su significado, para ayudarnos a entender que nuestra moderna vida está a poco de terminar así como la conocemos. El pasaje hace referencia al día del Señor. Por otros pasajes de la Biblia sabemos que ese día aún no ha llegado, puesto que será un día terrible para quienes se encuentren en la tierra en ese momento. De hecho, los acontecimientos previos a su venida describen un escenario de caos sobre la naturaleza, sobre la convivencia y sobre los poderes de este mundo. Aquellos que tienen una influencia sobre las decisiones que se toman a nivel global recibirán el justo pago por sus conductas, las que son aberrantes ante Dios, no por una idea mía o de una iglesia en particular, sino porque van contra las leyes de Dios escritas en su palabra. Por ejemplo, en Chile en el año 2015 se promulgó la ley 20.830 acerca del matrimonio igualitario. Permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y qué dice Génesis capítulo 2 versículo 24? Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y la llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. En este pasaje Dios muestra cómo le entregó una mujer al hombre que estaba solo, y Adán la llamó hembra porque fue tomada del hombre. Sigo leyendo, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Vale decir, el matrimonio está concebido entre un hombre y una mujer. Levítico 18:22 dice: nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre, eso es algo que me repugna, dice Dios. Romanos 1:26 al 27: por esa razón Dios ha dejado que esta gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Hasta ahí el pasaje. Otra ley promulgada en Chile el año 2017, la ley 21.908 acerca del aborto terapéutico. Despenaliza el aborto en 3 causales: riesgo vital de la madre, violación y malformación del feto inviable. ¿Y qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 21, 22-23 dice: si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente: si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que lleva en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer, será condenado a muerte. Hasta ahí el pasaje. El interés de Dios
es proteger tanto a la mujer como al niño que está por nacer. Y este pasaje lo ratifica un pasaje más, Jeremías 1:5. Yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Hasta ahí el pasaje. Y este pasaje lo que ratifica que Dios establece una relación con el ser humano desde el momento de la concepción. Otra ley. Ley de identidad de género. Esta ley fue promulgada en el año 2018, la ley número 20.675. Reconoce el derecho de las personas transexuales a cambiar su nombre y sexo legal. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 27. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. El pasaje indica claramente que Dios creó un hombre y una mujer, no hizo más que eso. Sin embargo, esta ley que reconoce el derecho de personas transexuales a cambiar su nombre y sexo legal va contra la ley de Dios. Y quiero leer un pasaje más que está en este mismo espacio de la Biblia, que dice: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Hasta ahí el pasaje. No olvidar que a tanto ha llegado el desvarío de los enemigos de Dios y su rebeldía, que hoy, hace pocos días atrás, una autoridad de gobierno nos habló de que los peces juegan fútbol, que son sintientes y juegan fútbol. Pero Dios, la ley de Dios es que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Nos puso por sobre los animales y nos autorizó a comerlos. Hasta ahí el pasaje. Un pasaje más, Deuteronomio 22:5. Los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. Una ley más, la educación sexual integral, ley 20.911 del 2016, establece la obligatoriedad de la educación sexual en los colegios. ¿Y qué dice la Biblia? Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Y un pasaje más, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Hasta ahí el pasaje. La responsabilidad de la educación de los hijos es de exclusiva responsabilidad de los padres. La formación valórica es de los padres. La formación espiritual corresponde a los padres. En el colegio pueden aprender las materias que le van a servir para desenvolverse en la vida, pero no la educación sexual, como dice esta ley. Pero esto una vez más prueba que el hombre va contra la ley de Dios. También podríamos tomar leyes de otros países que van contra los principios que Dios establece. Sin embargo, con esta pequeña muestra ya tenemos una visión de que el mundo se rebeló contra Dios. Romanos capítulo 3 lo declara de manera tajante y clara. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta ahí el pasaje. Pasaje que nos aclara muy bien cuál es la condición del hombre hoy día frente a Dios. Termino el programa de hoy invitando a una nueva rebelión. Una rebelión que puede costar muy malos ratos en esta vida, pero que tiene recompensa en la eternidad. Usted que escucha el programa de hoy debe saber que dentro de la Iglesia de Cristo está lleno de enemigos de Dios que se arrepintieron. A esa rebelión lo invito. El mundo va camino de su destrucción y camino del día del Señor, un día de oscuridad y no de luz, un día de conflicto y no de paz, un día de temor y no de confianza. ¿Qué quiere usted para su vida? ¿La ira de Dios o la paz de Dios? Nuestra generación es testigo del cumplimiento del final de los tiempos y también es responsable de tomar la decisión correcta. No llama a un levantamiento,
Por el contrario, llamo a que usted se humille delante de Dios en arrepentimiento y pedir perdón por sus pecados. Que usted reconozca el tiempo que vivimos y que corra a Dios por su salvación. Jesús pagó el precio del pecado por cada enemigo de Dios que hoy por gracia se ha transformado en amigo de Dios y que espera su pronta partida a la eternidad con Dios. Su vida está en juego, la eternidad en el infierno o la eternidad con Dios en plenitud de vida. Lo que usted resuelve hoy será su estado de vida en la eternidad, del camino que lleva a la humanidad. Sálvese usted y lleve a los suyos a la misma salvación. ¿Cómo hacerlo? Usted ante Dios confiese sus pecados, confiese que ha sido rebelde a la ley de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, pida perdón por ello y clame que Jesús sea su Salvador. Si necesita nuestro apoyo, comuníquese con nosotros, radio@iglesiacristianalaserena.cl. Que Dios le bendiga.